¿Qué tal? Bienvenidos a la novena entrega de Historia de Japón. En esta presentación hablaremos acerca de la Guerra del Pacífico. Este video es auspiciado por la Academia Mexicana Tokio Tanaka AC y por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Veamos pues el temario. Hablaremos de la Guerra del Pacífico, conformada del año de 1926 a 1945, llamada en japonés Taiheiyo Senso. Hablaremos un poco más acerca de la invasión a Manchuria que se trató en la presentación anterior y la situación interna que existía en México. Por supuesto, también tendremos nuestra afamada sección de Mientras tanto en México para darnos un contexto de lo que ocurría en nuestro país en esa época. Hablemos pues un poco más de la invasión a Manchuria. En la cumbre de la jerarquía militar había descontento por el recorte de gastos militares por parte del gobierno civil. Esto no se reflejaba entre los oficiales de rango medio e inferior, muchos de ellos pertenecientes a la clase campesina, ya que había una conciencia de los problemas sociales, así como del peligro de la idea comunista. Sin embargo, estos jóvenes preparados en la escuela de la guerra contaban con poca experiencia política y un escaso conocimiento en los avances en materia militar del mundo occidental. En 1932, el ejército Kanto japonés fundó el estado títere de Manchukuo, conocido en japonés como Manchukuo, como un estado independiente donde pudo aplicar los conceptos de economía planificada y autosuficiente. Para el momento de la Guerra del Pacífico en 1941, este estado sería el más industrializado y militarizado del continente. A partir de allí, Japón construyó un vasto conjunto estratégico extendido hasta la capital de Tokio, pasando por Corea. Por consiguiente, el crecimiento económico se duplicó gracias a las exportaciones japonesas a esta zona, recuperándose de la depresión económica incluso antes que Gran Bretaña y los Estados Unidos. Hablemos ahora de la situación interna japonesa. El gobierno promovió una atmósfera de crisis y fomentó la necesidad de una nación fuerte, próspera, que tuviera trabajo, a su vez fuera austera y que tuviera un gran sentido de patriotismo. En el ámbito internacional, la ocupación de Manchuria inquietó particularmente a Gran Bretaña y a Estados Unidos. La comisión que investigó este caso en la Liga de Naciones declaró a Japón como agresor, por lo que Japón decidió retirarse de la Liga de Naciones en 1933. Poco después de la fundación de Manchukuo, el 15 de mayo de 1932, un grupo de jóvenes oficiales de la Marina dio un golpe de Estado y asesinó al primer ministro japonés, Inukai Tsuyoshi, este evento conocido como el Go Ichigo Jiken. El 26 de febrero de 1933 hubo otro golpe de Estado con 1.400 jóvenes militares aproximadamente, dirigido por un grupo de oficiales extremistas con fin de apoderarse del gobierno, y hubo un intento de asesinato del primer ministro Okada Keisuke, conocido como Niniroku Jiken. Su estrategia se basó principalmente en una política de terror. Sin embargo, esta no logró su objetivo. Los partidos políticos, que ya habían perdido la confianza en el pueblo, acordaron formar un gabinete de unidad nacional dominado por militares, finalizando así la época del gobierno civil. Por otro lado, la clase popular mostró su descontento en la elección de 1937 apoyando al Partido Socialista, que consiguió 37 escaños en la dieta japonesa. Continuemos con la situación interna que reinaba en Japón y acerca de su costosa guerra que tenía con China, conocida en japonés como Nichiu Senso.
Después de la desaparición de la dinastía Qing en China, surgió el nuevo gobierno de Chiang Kai-shek y el Partido Comunista Chino (PCC). En 1937, ambos acordaron crear un frente unido para combatir la invasión japonesa en el continente. En el mismo año, el ejército japonés conquistó la capital de Nanjing del gobierno de Xi'an y llevó a cabo la famosa matanza de Nanjing, conocida en japonés como Nanking Jiken, en la que perecieron miles de chinos no combatientes. En 1940, la guerra le costaba a Japón 4 millones de dólares diarios y la pérdida de un gran número de vidas. En este contexto, el gobierno japonés creó el cuartel general imperial y la junta planificadora, con el fin de ejercer un control absoluto sobre la dieta parlamentaria. A principios de 1940, los partidos políticos fueron obligados a disolverse. En 1941, tras las grandes pérdidas de la guerra con China y la creación de la Ley de Movilización Nacional, conocida en japonés como Kokka Sodoin-ho, y de la Asociación de Apoyo al Régimen Imperial, conocida como Taisei Yokusankai, que absorbía a gran parte de los partidos políticos disueltos, la vida del pueblo fue controlada y restringida cada vez más. Así, comenzó el racionamiento de los artículos de primera necesidad que los obligó a vivir en condiciones insoportables. El país estaba organizado en grupos de vecindad que congregaban a todas las familias en un sistema de consejos obligatorios. Este sistema, que imitaba al régimen antiguo de la era Tokugawa, logró la conformidad nacional sin dejar lugar a ideas o movimientos disidentes. También funcionó para difundir la propaganda del gobierno referente a la guerra con China, conocida como Guerra Santa. En este año se acuña la frase Hakko Ichiu, que es una frase budista, que se utilizó como propaganda en 1940 para mantener el espíritu japonés combatiente con respecto a China y sus posibles otros enemigos que se encontraban en Occidente. Y mientras tanto, ¿qué es lo que pasaba en México? Después de tantas cruentas batallas que se libraron por la Revolución Mexicana, todavía quedó un conflicto importante que ocurrió en México. Este evento, así es, fue la Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada, que fue un conflicto armado que se prolongó desde 1926 hasta el 29 entre el gobierno y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles, que proponía limitar el culto católico en la nación. Y como toda buena historia, esta historia continuará. Les agradezco muchísimo su atención y los espero en la siguiente entrega de Historia de Japón. Hasta pronto.